Estoy segura que si a uno de ustedes le pasara lo que nos pasó a nosotros, estuvieran con nosotros. ¿Por qué? Porque el dolor que traemos. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic al enlace. Seguramente habrán oído ya mencionar el documental Carteland, titulado en español Tierra de Cárteles, de Matthew Heineman. Se estrenó en el Festival de Sundance, llamó mucho la atención ahí, ganó el premio a Mejor Director, a Mejor Fotógrafo y está llamando aún más la atención ahora que llega a México por una razón muy obvia, sugerida desde el título, por el hecho que se refiere a un territorio controlado por narcotraficantes y no por un Estado. Y se refiere a nuestro territorio, o esa es la premisa de la que parte Matthew Heineman para elaborar su tema, que es el surgimiento inevitable en estas circunstancias de grupos de civiles armados que deciden tomar la justicia en sus manos. Y es difícil juzgar Carteland en una sola frase. ¿Por qué? Porque por un lado contiene material periodístico valiosísimo, sin precedentes, más adelante me voy a referir a él, y por el otro me parece cuestionable la manera en la que organiza este material y el discurso que construye con él. Me refiero al hecho de que Heineman elige a dos protagonistas para narrar historias que él considera equivalentes, y eso es lo que me parece cuestionable, que las considere equivalentes. Por un lado, nos presenta a Tim Foley, que es el líder de una milicia fronteriza en Arizona que se propone detener el paso de narcotraficantes por la frontera. Y es muy ambiguo su criterio para diferenciar a los narcotraficantes de migrantes, y ustedes lo verán en escenas en donde Foley cuestiona a personas atravesando la frontera. El otro protagonista es el doctor Juan Manuel Mireles, el médico michoacano que se dio a conocer como uno de los líderes más carismáticos, más conocidos, valga la redundancia, de los grupos de autodefensas que surgieron para enfrentar las atrocidades de los caballeros templarios. Y quizás es una breve imprecisión, incluso dentro del documental, que presenta a Mireles casi como el fundador y el organizador de las autodefensas, siendo que él se unió a ellas a finales del 2013 y estas se formaron a fines del 2012, principios del 2013, es decir, se formaron como tales para enfrentar a los templarios. Ya existían de distintas formas desde hace mucho tiempo en Michoacán y en México. Y sin embargo, este es un detalle menor. Yo siempre he sostenido que los documentales tienen licencia poética y tienen un margen para crear historias y eso les ayuda a llegar a su punto si no alteran la esencia del asunto. Lo que me parece cuestionable, decía, es que convierta a Mireles y a Foley en personajes semejantes, paralelos. Creo que no tiene nada que ver la violencia que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en Michoacán con lo que supuestamente sucede en ese punto de Arizona. Incluso no lo vemos representado del documental. Ayudaría a volverlo verosímil si viéramos escenas de violencia en Arizona en el documental, pero no las vemos. Creo que no se compara a ninguno de estos enemigos percibidos fronterizos con un caballero templario que corta cabezas y las pone enfrente de las personas, de las casas de las personas. Foley, por otro lado, se presenta a sí mismo como un hombre que tuvo una infancia problemática, con un padre que lo golpeaba, que tuvo problemas de adicción a la metadona, que tuvo un accidente que casi lo lleva a la muerte, que tuvo problemas para encontrar trabajo porque él, dice, sentía que los mexicanos le habían robado ese lugar a él y a sus compatriotas. Por lo tanto, su identidad de vigilante está construida como un acto de redención, como un acto de expiación respecto a su propio pasado y como un acto de venganza a un enemigo no concreto, sino percibido. Un enemigo que en realidad son muchos, que son los mexicanos. Y Foley dice tener muy claro el criterio para distinguir a los buenos de los bad guys, de los malos, como él los llama. Repito, no queda claro ese criterio. Hay un sesgo de fantasía, aunado a un sesgo de racismo manifestado a veces por Foley, a veces por los miembros del Arizona Border Recon. Uno de ellos dice, es imposible creer o esperar que dos razas se lleven bien, dos razas tan distintas se lleven bien dentro de un país, refiriéndose a Estados Unidos. Y más allá de lo que nos provoque este personaje y su grupo, o el hecho incluso de que el documental parece avalarlo, más allá de eso, esto no tendría ningún valor para juzgar el documental. Simplemente es un problema de simetría dentro del trabajo mismo, es un problema de balance, incluso nos deja queriendo saber más de este grupo justo por ser tan distinto a las autodefensas michoacanas, es decir, no se desarrolla lo suficiente como para constituir un contrapeso y sí
como para hacernos querer saber más de él. Hay mucha más variedad de testimonios, de registros, de evidencia en la historia michoacana que en la historia de Arizona. Sin embargo, dije que me iba a referir a las virtudes de Carteland, al material que me parece invaluable, y es el acceso a lugares como el centro de torturas, en donde las autodefensas extraen información de los percibidos caballeros templarios, y son elocuentes y son sintéticas del problema que quiere tratar Tierra de Cárteles, porque dejan ver cómo hemos llegado a un punto en donde quienes aplican la justicia recurren a los mismos métodos brutales de quienes cometen los crímenes, y esto derivado de que no hay un sistema, o sí lo hay, pero no funciona, en donde se pueda determinar esta culpabilidad o esta inocencia con métodos más cercanos a la civilización. Hay otra escena que también es perturbadora y es elocuente, inaugura y clausura el documental, y es aquella en donde un miembro de las fuerzas rurales, que es el nombre oficial de las autodefensas una vez adoptadas o cooptadas por el Estado, habla de cómo él es un cocinero de metanfetamina. ¿Por qué? Dice, porque si no, no salen las cuentas, y porque si no lo hace él, alguien más lo va a hacer. ¿Vale la pena entonces ver Tierra de Cárteles? Claro que sí, porque a pesar de sus desequilibrios nos regala, por decirlo de alguna manera, la imagen de un representante del Estado mexicano cocinando químicos, como si se tratara de un personaje de Breaking Bad, pero no es ficción, es nuestra realidad. Ojalá me acompañen a mí aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.